Bien, muchas gracias por la compañía. Hoy se nos cumple un deseo, una aspiración que teníamos desde el principio de la crisis del COVID-19 en República Dominicana. Un diálogo con la doctora Ibelicia Costa, neumóloga, y ella es además la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Es una de las especialistas en tuberculosis, dirigió durante varios años el gran programa de tuberculosis del Ministerio de Salud Pública y Profamilia de aquí de la República Dominicana. Le agradecemos que haya aceptado esta conversación y queremos ayudarnos, queremos compartir con ella y hacerle unas cuantas preguntas sobre la estrategia de seguimiento al COVID en República Dominicana por parte del Ministerio de Salud Pública. Doctora, hemos escuchado la rueda de prensa de hace un momento y el ministro de Salud Pública dio un dato verdaderamente sorprendente. Hemos tenido entre ayer y hoy, para decirlo de la manera más sencilla, solo 80 nuevos casos. Pero en el día de ayer se reportaron 284 nuevos casos en el boletín 32. Y en el boletín 31 se reportaron 345 nuevos casos. De modo que en el boletín número 29 se reportaron 371 nuevos casos y hemos bajado por debajo de 100 nuevos casos. ¿Qué implica ese dato para nosotros que estamos viendo que ya estamos en 5.044 personas infectadas? Comienza a descender, hemos llegado al aplanamiento de la curva en la República Dominicana. Hola, permíteme saludarte y decirte que es realmente una alegría por lo menos compartir en esta situación algunos momentos conversando contigo. Mira, Fausto, de ninguna manera podemos hablar de aplanamiento ni de cambio en lo que tiene que ser el trazado de esa curva. Realmente pienso que más que nada esa diferencia puede estar vinculada a la falta de pruebas que se reportaron en relación a los días anteriores. No es momento para hablar de aplanamiento. Todavía nosotros necesitamos estar conscientes de que este es un proceso que está activo, muy activo, y que nos faltan muchos casos todavía por notificar, que no significa que son los casos reales. Recordemos que en este tipo de epidemia, no solo en el país, en el mundo, hay un subregistro estimado muy alto, por muchísimas razones. Entonces, nada, yo pienso que esa diferencia tan importante en la cifra es que no se hicieron pruebas suficientes, punto. Si tú no En el día buscas de por la ayer no se razón... pusieron. Sí, y me Sí, dice, el ministro de sí. Salud acaba de decir que pruebas PCR, que son No te en oigo. República Dominicana, en un mes y una semana prácticamente hemos aplicado 16.976 pruebas. ¿Son suficientes esas pruebas para que tengamos una idea del comportamiento del virus, sobre todo en la expansión comunitaria en algunos lugares como San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao? De ninguna manera, de ninguna manera. Para tú tener una idea del comportamiento, tienes que tener mínimo un 30-40% de la población testeada. Y eso yo no soy muy buena con las matemáticas, pero no me parece que eso sea ni remotamente. Entonces, nosotros hemos tenido un gran atraso con relación a las pruebas, eso es de todo el mundo conocido. Recuerda que hasta hace poquito han empezado a introducirse las llamadas pruebas rápidas serológicas, porque es bueno saber que hay pruebas rápidas también genéticas, pero bueno, esas no han llegado al país. El asunto es que eso nos ha traído un retraso en relación a ir caracterizando de manera más amplia la situación de la epidemia en grupos que hasta ahora incluso han estado muy focalizados. Vemos que hay provincias donde se identifica realmente un problema importante. Entonces, el poder tener acceso a hacer más universal las pruebas nos va a ayudar a caracterizar
para tomar determinadas medidas que hay que tomar. Pero las pruebas han sido insuficientes y siguen siendo insuficientes. A mí me parece que el Ministerio de Salud Pública puede tener muy buenas intenciones hasta ahora, pero no tiene, en mi criterio, por lo que yo estoy mirando, un control sobre cómo es que el virus se va moviendo y cómo es que los ciudadanos podrían contribuir solamente con el aislamiento y nada más, o habría que hacer algo más. Yo siento que el ministro de Salud propiamente no está sabiendo expresar lo que realmente los epidemiólogos están recomendando en República Dominicana. Es una idea que tengo. Creo que tal vez tú puedes ayudarme como neumóloga a descifrar qué es lo que nos está haciendo falta para detener, para ralentizar la expansión del virus. Fausto, yo no puedo hablar de otra manera que no es la que yo sé, y es ser clara. Mira, en la respuesta no ha habido desde el principio una estrategia que fuera integradora y abarcadora de grupos que son importantes para la respuesta. Si bien es cierto que la epidemia que tenemos es por un virus, impacta la sanidad, es una situación que lo permea todo. Y lo permea desde el daño de la afectación hasta y tiene que ver con la respuesta. Es decir, es una respuesta que no es solo sanitaria. Entonces, estamos viendo que hay mucha gente que ha hecho un esfuerzo, que está haciendo un esfuerzo, que luce comprometida, pero es que la respuesta no ha sido lo eficiente, lo impactante, no ha sido articulada realmente como ha debido ser. Es decir, ahí faltan actores, ahí faltan acciones, hay una situación. Entonces eso nos trae todo el retraso en relación a la respuesta, incluso lo que vemos con la población, es decir, el mismo compromiso de la población. Yo entiendo que no es solamente por la necesidad que tiene la gente de salir a buscar el día a día, que tenemos una población muy grande en el país, que es el del día a día y del chiripero, sino que también no se ha sabido quizás promover el conocimiento para el compromiso de la gente a todos los niveles de esa responsabilidad que tenemos de manera individual y colectiva para el control de esta enfermedad. Es decir, yo lo que he visto desde el primer momento es una acción que no ha sido del todo bien articulada, bien promovida, con una campaña de información masiva. Es complicado, Fausto. Yo creo que... Creo que hay algunos elementos. Por ejemplo, las personas que se infectan, y tenemos ya 5.044 personas infectadas, de las cuales hay 126 en unidades de cuidados intensivos. Esas personas que se infectan, muchas tienen posibilidad de salir, otras parece ser que han permanecido en el tiempo. Aquí hemos tenido un total de 463 personas recuperadas. Gente que se ha infectado, ha recibido un tratamiento y ha salido de las unidades de cuidado intensivo y de la hospitalización o del aislamiento domiciliario. Obviamente, en una primera etapa fueron sectores de clase alta y clase media. En una segunda etapa habría que decir que hay personas de los sectores populares. ¿Cómo debe actuar el Ministerio de Salud tratando especialmente a las personas que carecen de recursos? ¿Aplicar pruebas masivamente? ¿O aplicar soluciones o aplicación de medicamentos, ya sea atenciones, como diría, especializadas para estas personas? ¿Cómo sería, digamos, para salvar la mayor cantidad de personas posible? Lo primero que yo te voy a decir, que esos casos, esos miles que tú estás diciendo, son casos notificados. No es cierto que en el país el número de infecciones por COVID es esa. Porque recuerda
que más del 80% de las personas que se infectan con el virus cursan como un proceso gripal sencillo. Entonces, estamos hablando de casos notificados, donde se infiere un subregistro enorme de hasta 80% muchas veces. Entonces, debemos tener eso claro. En relación a lo que tú dices, mira, la necesidad de hacer las investigaciones a través de las pruebas de manera amplia y focalizándose en grupos poblacionales que se definen como, por ejemplo, los lugares donde hay mayor número de casos y los brotes, las poblaciones priorizadas por edad o porque están en hogares o que están en reclusorios, es decir, una serie de poblaciones que están señaladas. La necesidad de ir a ampliar la investigación en esos lugares es para poder tomar medidas focalizadas y que nos van orientando a través de ese porcentaje cómo anda la infección en la población. Ahora, es muy difícil pensar que se van a tomar medidas de tipo de aislamiento absoluto, porque es muy difícil mantener eso por un tiempo indefinido. Es decir, no es posible aplicar tratamiento, porque tratamiento no existe como tal, ni en prevención ni como terapéutica. Es decir, hay unos esquemas que se están usando a través de protocolos que se han elaborado en esta coyuntura de productos de medicamentos que están usados para otras patologías, pero que no existe todavía hasta este momento un protocolo consensuado mundial para COVID-19. Entonces, las estrategias realmente tienen que seguir siendo las que hasta ahora hemos estado hablando. Masificación de las pruebas. Hay que ir a hacer más pruebas, porque mira lo que ocurre. Cuando tú haces las pruebas, tú vas a tener la información de cuánta gente tú tienes en área determinada, tú tienes infectada, que está asintomática, que no amerita ningún tipo de intervención que no sea protegerse con la mascarilla, con las medidas de higiene y de restricción social para que romper o limitar la cadena de transmisibilidad. El otro grupo que sí va a entrar posiblemente a necesitar atención médica directa ya es el grupo que presenta síntomas que eventualmente pudieran ser de alarma, pero ese es un grupo menor. Es decir, las medidas poblacionales que hay que tomar de restricción social, de higiene, de usar la mascarilla, de que la gente entienda que puede estar infectando a alguien que posiblemente se va a complicar y hasta se va a morir, y que por eso usted debe tomar las medidas, eso es fundamental. Este es un compromiso que nos incluye a todos. Así es. Hacemos una pausa. Okay. Sí. Vamos a hacer una pausa, Ibelice. En un momento retornamos. Creo que el tema de los asintomáticos, que está siendo tratado con muchos detalles en Italia, en España, en Estados Unidos, en Reino Unido, es un tema que todavía aquí no estamos haciendo absolutamente nada. Los asintomáticos pueden ser un 30, un 25%, pero no están detectados y no hay nadie que esté haciendo algo para separarlos y para evitar que continúen el contagio a los demás ciudadanos. Hacemos una pausa y volvemos con ese tema en un momento, Ibelice. ¿Cómo no? Bien, muchas gracias. Ibelice Acosta, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. ¿Qué podemos hacer nosotros como país que todavía no hemos comenzado a identificar a los positivos que no tienen asintomáticos, que no se les ve síntomas y que difuminan, divulgan, diseminan el virus por todos lados por donde se mueven? Sigue habiendo mucha actividad en República Dominicana.
La gente ahora está utilizando los techos para hacer actividades, volar chichigua, cansados de la cuarentena. ¿Qué podemos hacer con los asintomáticos? Como Pruebas, neumóloga y cabeza de una sociedad especializada en estos casos. pruebas, pruebas, Pruebas. muchas pruebas, muchas ¿Cuántas pruebas. pruebas podríamos nosotros como país hacer por día? Idealmente muchas miles, pero yo me conformaría que se hicieran 10 o 15 mil al día. Fuera ideal. Pudiera empezar a dar un panorama más cercano a la realidad. Fíjate lo que pasa también, además de la necesidad de masificar las pruebas, es que esa restricción social, la gente todavía no ha asumido la gravedad de la situación. Y yo he dicho en estos días a algunas personas cercanas, cuando el virus se suba en motoconcho y se vaya a los barrios, entonces vamos a saber lo que es una situación difícil. ¿Por qué? Porque nuestros barrios no tienen la capacidad para tú guardar ese aislamiento y esas restricciones físicas que pudieran hacerse en mucha gente que no tiene síntomas, que solo está transmitiendo. Entonces, yo creo que todavía nosotros como país hemos tenido una gran oportunidad para ir identificando y tomando medidas que sean de aislamiento, de contención de área, usando la mascarilla, de restricción social. Señor, eso es fundamental. Pruebas, restricción social, concientización a la gente para que entienda lo que dije hace un rato. Yo puedo estar transmitiendo siendo una asintomática. Ya yo conozco mi condición de infectada. No tengo síntomas, pero tengo que cuidar no solo por mi evolución, porque no sé cómo voy a seguir evolucionando al cabo de los días, sino que estoy transmitiéndole a personas que sí se pueden complicar y que sí pueden caer en la unidad de cuidado intensivo y que sí pueden ir a engrosar ese porcentaje que a veces lo minimizan, 4.8, 5% de mortalidad. No, señor, 5% de mortalidad es gente que tiene nombre y apellido, que es abuelo de alguien, padre de alguien, esposo de alguien, y a mí como médico formada para rescatar y para restaurar la salud y la vida, es que todavía no termino de procesar el porcentaje de fallecidos. Nunca lo puedo decir como una cifra. Bueno, es que nada más se muere un 5%. Es que no se debería morir nadie. Así es. Y Belice, el ministro de Salud Pública habló hoy de la letalidad, que en República Dominicana está en un 4.8% y que la positividad de las pruebas PCR es de un 29%. Son asimilables las pruebas serológicas o las pruebas rápidas con las pruebas PCR. ¿Se pueden juntar todas? No. Son dos pruebas diferentes en su esencia. Una te marca y te trabaja el genoma, te identifica un fragmento de la genética del virus, esa es la PCR. Es decir, sin embargo, las pruebas serológicas son unas pruebas inmunológicas. Esas pruebas serológicas lo que te están marcando es la inmunidad que la persona adquiere o puede reflejar a través de una gota de sangre luego que ha tenido contacto con el virus. Por eso, la diferencia entre una y una es mucho más confiable porque precozmente, si te da positividad, tú dices, tengo la prueba porque tengo un pedacito del genoma de ese virus. Sin embargo, que se manifiesta tempranamente, porque tú adquieres el virus, te hacen la prueba, el hisopado o la secreción de saliva o lo que sea, y ahí se identifica. Sin embargo, cuando es a través de la respuesta inmunológica, son las pruebas serológicas, tiene que haber pasado ya un tiempo. Se habla de a partir de 5 o 7 días después que se ha adquirido la infección. Entonces, son dos pruebas que vienen siendo complementarias más bien. Una tiene un valor fundamental epidemiológicamente para las medidas que hay que ir tomando, para el diseño de las políticas de contención, de promoción.
para ese tipo de acciones focalizadas y puntuales. La otra es más del diagnóstico del momento, que sería lo ideal, pero no hay manera de que en ningún país incluso se puedan hacer todo solo PCR. Bueno, ella dice como los demás países, Estados Unidos, España, Italia, Francia, República Dominicana está también con una disyuntiva. Salud versus reapertura de actividades. El gobierno ha dicho que la cuarentena se va a mantener mientras dure este mes. A partir de inicio de mayo ya no habrá estas limitaciones para la realización de actividades, ni hay autorización del Congreso para continuar el estado de emergencia. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que podría pasar en caso de que volvamos a una actividad normal en la situación en la que estamos hoy día con el control del virus a nivel de salud pública? No, yo no lo puedo pensar. Es impensable. Abrir la actividad laboral, social, es impensable. No sé cómo se la van a ingeniar los abogados, los políticos, para tomar las medidas que van a mantener una serie de restricciones necesarias. Señores, aquí no ha habido ni siquiera una cuarentena estricta. Aquí ha habido un toque de queda. Y como tú dijiste ahorita, se la han ingeniado tanto, hasta las galleras están funcionando. Señores, yo no quiero ni pensar que va a haber una apertura, que es necesaria, que yo lo entiendo, que hay una situación que no es sostenible en ningún país del mundo, pero nosotros todavía no hemos llegado al pico. ¿Quién ha dicho eso? Y vamos a pensar que vamos a abrir a la normalidad, entre comillas, si todavía nosotros no tenemos realmente caracterizada de manera fiel, confiable, nuestra realidad. No, yo no creo. ¿Cuál puede ser una consecuencia inmediata de una reapertura de actividades en términos de salud? Brotes extraordinarios a todos los niveles, que se va a infectar mucha gente que está en riesgo y que es población prioritaria, y va a haber, entonces sí va a haber una asistencia masiva a hospitales, a cuidado intensivo y mucha mortalidad. Porque El desde el momento que la gente... El comportamiento del virus es distinto en personas distintas. Hay gente que le da y que ni se enteran que le dio, pero hay otras personas que tienen problemas agudos, respiratorios, neumonías, y todo esto se combina y al final terminan con el fallecimiento. Pueden morir, exactamente. Sí, claro, hay un porcentaje muy grande de la población que cursa el virus de manera muy leve, muchos ni se enteran, se habla de un 30% que ni se enteran, que cuando le hacen un test serológico, ven que, oh, pero tú tuviste el virus. Es decir, un 30%. Y se habla de que el 80 y algo por ciento cursa con síntomas muy leves. Pero hay un porcentaje que sí pasa a tener complicaciones. Y esa es la persona de mayor de 60 años con algunas comorbilidades. No es que el virus tenga preferencia por esa gente, porque a mí a veces me choca cuando dicen no, porque no, el virus no anda buscando con una linterna a nadie. Lo que sí es que cuando entra a un organismo que tiene esas condiciones de las que hemos hablado, pues se ensaña con ese organismo. Y de ahí las complicaciones. Entonces, si se abre la normalidad social, va a salir joven, mediano, mayor, no mayor, todo el mundo sale a la calle. Y los que están infectados contaminando van a salir a la calle. Y la exposición va a ser mayor. Obviamente, ahora hay mucha gente que se está cuidando, que está resguardada en su hogar. Pero inmediatamente, si eso se abre de manera así, va a salir mucha gente y mucha gente se va a contaminar y en pocos días, entonces esa sería la segunda ola, que de hecho la comunidad científica espera una segunda ola, pero yo la estaría esperando más adelante, después que tomemos medidas más drásticas en este momento, que hagamos una incorporación con una reingeniería que hay que hacerla a todos los niveles, porque aún se abran las oficinas, esas oficinas van a tener que tener una estrategia de distancia social, de higiene, de mucho trabajador que tiene que trabajar a distancia, de productos. Es decir,
Ese no es mi fuerte, pero por la situación como uno ve y lo que se está haciendo en los otros países, es decir, pensar en una apertura. Dime. ¿Es posible que el Ministerio de Salud se apoye en una estrategia de reforzamiento del autocuidado con apertura? Esa sería parte de la estrategia, un componente de una estrategia. Pero basamentar la confianza para el control de esta epidemia, solo en eso es impensable. Eso no puede ser. Eso tiene que venir unido a muchas otras medidas, a muchas otras medidas. Y no creo que sea ahora. Nosotros no creo que sea ahora. Muchas gracias, Ibelice Acosta, doctora, neumóloga, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, por ayudarnos, por darnos tus puntos de vista y las informaciones que posee como una de las personas más informadas sobre el comportamiento del COVID en República Dominicana. Muchas gracias, Ibelice. Mi cariño, mi simpatía y mi agradecimiento. Gracias a ti, Fausto. Igual digo. Hasta luego. Bien. Bye. Hasta luego.